regalitos. Para las que hicieron la tarea, hay regalito. Así que pregunta, ¿hicieron la tarea? Las que no vinieron el mes pasado no hay problema, están excluidas. Entonces, pero para el próximo mes, pues no tienen excusa, van a tener que traerla. Bueno, vamos a orar antes de empezar. Padre Celestial, gracias te damos por este día que nos permites tener, Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, Padre, y nos has bendecido. Y el día de hoy, Padre, nos traes delante de tu santuario, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, pero para aprender más de tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que en este momento seas tú el que nos limpie, Padre, de todo pecado, que abras nuestros corazones para escuchar tu palabra, que pongas atentos nuestros oídos para poder ser sensibles a la voz tuya, Padre. Pero sobre todas las cosas, Padre, que seas tú el que hable, Señor, a nuestras vidas y que nada salga en mi boca, Padre, que no vaya a edificar a tu iglesia, Señor, y no vaya a ser para la gloria de tu nombre. En nombre de Cristo Jesús oramos a ti y te pedimos todo esto. Amén. Bueno, vamos a ver lo de la tarea. Este mes sí vamos a revisar la tarea. Así que, ¿hicieron la tarea? ¿Cuál fue la tarea? Okay, antes, una disculpa, Citoso. Es que ando saliendo de tos. El día de ayer ya estaba todo bien, por eso no le dije nada a la hermana, porque todo estaba bien, pero se me olvidó el consejo de las abuelitas de no comas frijoles y no tomes chocolate, porque te va a provocar la tos. ¿Y qué creen que cené anoche? Enfrijoladas. Entonces anoche ya no aguantaba la tos. Entonces si de repente me sienten otra vez con tos, pues ahí mil disculpas. Ok, la tarea. Para las que no habían venido el mes antepasado o los meses pasados, al mes de agosto, les encargué que leyeran el capítulo 25 para que tuvieran un panorama más amplio acerca de lo que íbamos a seguir hablando el resto de los siguientes meses. Y de manera general para todas era aprenderse un texto. ¿Se acuerdan qué texto era? Salmo 121, versículos 7 y 8, que dice: a ver, le voy a preguntar a las que no vinieron el mes pasado. ¿Entendieron? No, no entendieron. Así que otra vez, todas parejitas, 1, 2, 3. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121, versículos 7 y 8. Muy bien, ese fue el texto que se tenían que memorizar. ¿Y el texto del mes pasado? Ajá, ¿y qué dice? Sí, pero me va a hacer falta. Muy bien. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? Antes de que digan, es que tiene esta palanca. Bueno, entonces, ni modo, pues va a ser la única. Bueno, ¿alguien que quiera decir el texto de este mes pasado? El que acabamos, el Salmo 121, el que la quiera decir sola. Muy
Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más se anima? Bueno, hermanas, a la salida, ¿me acuerdan? Hay unas plantitas ahí, pueden escoger una. Y su tarea ahora va a ser que el próximo mes sigan vivas. Porque no sé ustedes, pero yo no tengo mano para eso. Ok. Ahora, siguiendo con la tarea, habíamos también dicho que el mes pasado estábamos hablando acerca del amor, acerca de cómo era y las cualidades de cada una de ellas. De hecho, estábamos estudiando en Primera de Corintios, capítulo 13, los siguientes versículos que hablan acerca del amor, y en la página 42 venía la tarea que íbamos a hacer. Ya habíamos visto algunas características y estas que como eran más, las dejamos de tarea. ¿Alguien me puede decir qué es ser jactancioso o qué significa no ser jactancioso? Ok, y por acá alguien más dijo. No se envanece ni es orgulloso, ¿mi hermana? Y que no se alaba a sí mismo, exactamente. Como las tres hermanas dijeron, significa el no alabarse, no exagerar, o no levantarse el cuello, no ser presuntuosa o presuntuoso, exacto. Ok, ¿qué significa ser arrogante? O bueno, no es arrogante, exactamente. Que no es presumido, que no es altanero, no se cree superior a los demás. ¿Qué más? No muestra soberbia, no es prepotente, exactamente. Y fíjense, yo anoté algo interesante, que no siente satisfacción por ver que no siente satisfacción al hacer menos a las demás personas. Interesante. O no tratar con desprecio a los demás. Muy bien. El amor no se irrita. ¿Qué quiere decir que no se irrita? No se enoja. ¿Y qué más? Es paciente, ok, que sería lo contrario. Y algo que yo anoté fue, y que no causa la ira de las demás personas. Eso también significa no ser irritante, o no se irrita, no causarle la ira a otras personas. No busca lo suyo. ¿Qué significa eso? Pues lo que ya veníamos diciendo, no ser egoísta, no buscar el interés propio, cuidar a los demás, olvidarse de sí mismo, muy bien. Ser compartido, exactamente. No se comporta indecorosamente. ¿Esa es qué? No busca lo suyo. Ok, ajá. Ahora, no se comporta indecorosamente. ¿Qué es indecorosamente? Pues lo contrario. ¿Mande? Lo que vaya en contra de las buenas costumbres, ok. Lo contrario de decoro. ¿Y qué sería decoro entonces? Comportarse decentemente, comportarse como una persona, yo lo puse al revés porque estamos hablando de la indecorosa o de algo indecoroso, es que no se comporta como una persona inmoral, no tiene dobles intenciones, sería aquí otra. Y bueno, terminemos con la última. Todo lo sufre. Vamos a brincarnos a las otras. Todo lo sufre. ¿Qué quiere decir todo lo sufre? ¿Ok? ¿Qué más? Tener paciencia. Muy bien. Bueno, ya para terminar el repaso y empezar de lleno, todo lo sufre. Es sostener, resistir, tolerar o llevar con paciencia
alguna pena, enfermedad, daño o dolor físico o inmoral. Eso podría definirse como el amor todo lo sufre. Y ahora sí, empecemos con la semana 3. Les voy a pedir que me ayuden a leer porque se me está alborotando la tos. Por favor, ¿alguien puede leer? Ajá, hermana. Sí, sí, está bien. Ok, vamos a Primera de Samuel. Ahí es donde hemos estado meditando todos estos meses. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos del 14 al 31. Sí, por favor. A ver, hasta ahí, hermana. Bueno, ya le faltaban 2, pero hasta ahí. Antes, ¿alguien no trae pluma o lápiz? ¿Todas traen? Ok, ya está.
Bueno, entonces sigamos. Dice, escribe una breve sinopsis del pasaje. Toma nota de las frases y palabras claves. ¿Qué palabras claves notaron? ¿Qué palabras se repetían mucho? Ay, ¿no prestaron atención? No me digan eso. Ok. Palabras que vemos que se repiten mucho. Bueno, el mes pasado veíamos que se repetía mucho la palabra paz, si se acuerdan. David manda decir paz para ti, paz para tu familia, paz para todo lo que tienes. Y Nabal respondió con 3 veces mi pan, mi agua, para mis esquiladores. Después, versículo 13, ese no lo leímos. Otras palabras claves, viene palabra espada, también viene 3 veces. Si se dan cuenta, David responde diciendo, cíñese cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y David también se ciñó su espada. Después, ¿qué otra palabra viene que se repite mucho? Es una palabra que menciona Abigail. Mi señor, exactamente. ¿Y a quién le decía mi señor? A David. Algo interesante, ¿verdad? ¿Alguien le dice mi señor a su marido? Ay, no, ¿verdad? Ay, hermana, ¿cómo le vamos a andar diciendo mi señor? Vamos a decir, mi señor, ¿cómo le fue hoy? Mi señor, ¿quiere comer hoy? Prácticamente que, no sé si ustedes lo notaron, pero yo sentí a Abigail así. No lo tome en cuenta, mi señor. Yo no lo había notado, mi señor. 1000 disculpas, mi señor. No ponga atención, mi señor. Le he preparado esto, mi señor. Yo sé que Dios tiene para usted, mi señor. Interesante, si se dieron cuenta, a Abigail le dice a David, mi señor. ¿Eso de qué está hablando? De respeto. Nosotros, bueno, actualmente ya casi no pasa, pero la mayoría tiene más de 20, ¿verdad? Sí, excepción de algunos niños, pero la mayoría que tiene más de 20. ¿Alguna vez le han hablado a su abuelita o a su mamá de tú o por tu nombre? Bueno, algunos hermanos dicen que sí. Pero ¿qué pasaba si un niño le decía a su abuela, bueno, mi abuela se llama Natalia, hey Natalia, tengo hambre, cocíname algo? ¿Qué le pasaba a Cecia si le decía eso a su abuelita Natalia? Le corregían la forma de hablar, ¿verdad? De manera muy inteligente. Y eso es lo que yo recuerdo de que me contaba mi mamá y mi abuela. De hecho, un dato curioso, mi abuelita o mi abuela le hablaba de usted a mi abuelo. No sé si alguna de sus mamás o sus abuelas, que ustedes recuerden, le hablaran así. No sé si alguno de ustedes le hable de usted a sus papás. Yo la verdad es que a mis papás, pues no les hablo por su nombre, pero en mi forma diaria de hablar, raramente le hablo de usted. Siempre lo tuteo, por decirlo así, pero siempre dándole el título de papá o actualmente, oye pa, lo resumo a veces, pero jamás le he dicho, oye Juan o oye Cande, o sea, no, siempre es, oye mamá, ¿cómo le hubiéramos dicho si fuera de usted? Oiga madre, oiga mamá. No, ¿verdad? Casi no. Pero vemos cómo va cambiando el vocabulario. Al menos no sé cómo hablen los niños hoy en día, pero no sé cómo les hablen a ustedes sus hijos o sus nietos, pero es muy diferente la manera en cómo hablan los niños a cómo hablaban antes. Tan solo aquí en el caso de Abigail, al menos si te encuentras en la calle a un desconocido, al menos yo siempre he tenido este concepto, que si me encuentro en la calle a un desconocido,
Si yo decía, claro, si lo veo de 50 para abajo es tú. Si lo veo de 50 para arriba es disculpe. Usted, señor. Y toda mi manera de hablar es de usted. A menos de que sea de 50 para abajo, entonces sí, nada más el título de disculpe, o señor, o señora, o usted, pero ya después sigo hablando de forma de tú. Pero vemos aquí en el caso de Abigail que ella muestra mucho respeto para David. Y es interesante ver que ella reconoce lo que Dios tiene planeado para David, que ya me estoy adelantando, pero podemos ver cómo ella reconoce que la autoridad que le fue dada a David era por parte de Dios, y por eso le habla de usted, le habla de mi Señor. No tanto porque era más grande de edad, a lo mejor puede que hubiera sido más chico o fueran de la misma edad, pero ella reconocía la autoridad que le fue dada a David por parte de Dios al nombrarlo futuro rey de Israel. Y por ese título o esa autoridad, Abigail le habla de mi Señor, lo que sería usted, a David. Y eso es algo que podemos notar ahí muy interesante. Después dice, ¿por qué uno de los jóvenes de Nabal iría a Abigail a informar lo que pasó entre Nabal y David? ¿Por qué creen que lo hizo? Exactamente, porque sabía que era una mujer que sabía escuchar. ¿Y por qué más? Exacto, ¿y era un problema chiquito? ¿Qué tan grande era? ¿De vida o muerte? Ajá, así, tal cual. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 11 es la contestación de Nabal a David, y el versículo 12 es cuando el joven, los jóvenes se regresan, y el versículo 13 es cuando David decide contestar por medio de cíñase cada uno su espada. ¿Qué significaba cíñase cada uno su espada? Exacto, era agarren las espadas porque hoy vamos a matar. Y de hecho, literalmente, si checamos en los versículos 22, dice, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, de aquí que a mañana todo lo que fuere suyo no dejaré con vida ni a un varón. O sea, de que David iba dispuesto a aniquilar no solamente a Nabal, sino todo lo que tenía. Iba a ir a destruir todo lo que él tenía. No pensaba dejar ni a uno vivo. Y eso incluía a ¿quiénes? A los niños, a los criados, a todo el que estuviera dentro de la casa de Nabal. Y vemos cómo este joven va y habla con Abigail, una, porque ella sabía escuchar, dos, porque ella era una mujer sabia y el criado lo sabía que no era una mujer insensata, no era una mujer, y me voy a adelantar, no era una mujer que se quedaba así como que sentadita bonita esperando a que el príncipe me rescate. No, o sea, era una mujer que sabía tomar acción. Era una mujer sabia, era una mujer que sabía escuchar, y tan solo que también iba a ser una mujer que iba no solamente a escuchar la advertencia que él iba a llevar, sino que iba a tomar cartas en el asunto para salvarle la vida, no solamente a ella y a su marido, sino también a todos sus criados y a todo el que estuviera bajo su casa. En los versículos del 14 al 17, ¿cómo describe el mensajero el trato de David con los hombres de Nabal? ¿Y cómo describe a Nabal y su reacción? A ver. Fueron buenos.
No, ahí. Muro. ¿Qué significa ser muro? Protección, exactamente. ¿Tú eres un muro para tus hijos? Sí, ¿verdad? Porque la mayoría son mamás. ¿Qué estarías dispuesta a hacer por tus hijos? En el caso de las que no somos mamás, ¿qué estaríamos dispuestas a hacer para nuestra familia? Igual, todo. Ahora, después dice, ¿cómo lo reaccionó? Bueno, ¿cómo respondió Nabal? Malagradecido. Y hay una palabra ahí muy interesante. ¿Alguien sabe qué significa? Necio. Por ahí, por ahí. ¿Qué significa saherido? ¿Mande? Humillar, ok, va por ahí. Agredir, más exactamente significa gritar con ira. Es como si a la mamá le hubiera colmado la paciencia al niño o a la maestra. O a alguien te hubiera colmado la paciencia y le gritas ya con enojo. Ya no le gritas para advertir, porque hay diferentes formas de gritar, ¿verdad? Gritas de alegría, gritas de espanto, pero también puedes gritar con enojo, con ira. Y en el caso de Nabal, gritó con ira a los siervos de David. ¿Y los siervos de David qué fueron a hacer? Exacto, nada, solamente fueron a hablar y a pedir lo que se les era justo, a hablar con Abigail también. Ok, siguiente hoja. Dice, Abigail estaba atrapada entre dos hombres orgullosos y enojados. Nabal, su esposo, y David, quien era el próximo rey. Abigail se destaca en encontrarse, pero se destaca en contraste. Ella responde a Nabal diferente a como responde David. Y no se vuelve imprudente al responder al necio en su vida. Ella actúa de una manera consistente con su carácter sabio y perspicaz. La manera en que maneja esta crisis revela su corazón. ¿Qué significa tener discernimiento? ¿Alguien sabe? Ok. Es como razonar, es tener entendimiento, como habían dicho. De hecho, la definición exacta es mostrar juicio o buen entendimiento. O también se le atribuye a una persona razonal o una persona que razona. Después dice, ¿qué acciones toma Abigail en respuesta inicial? Que muestra ella que está a la altura de la descripción del versículo 3. ¿Qué es lo que hace ella? ¿Qué es lo primero que hace? Ya lo habían dicho. ¿Mande? Antes. Supo escuchar, exactamente. Después ya tomó el alimento, pero vamos para allá. Supo escuchar, muy bien. Después dice, la palabra discernimiento significa mostrar un juicio o buen entendimiento o sobresaliente o inteligente. Una mujer que tiene discernimiento posee una comprensión y un sentido común en una crisis. Abigail ve este conflicto desarrollarse entre su esposo y David, quienes actúan como necios, pero ella usa el discernimiento y elige responder de manera diferente. ¿Cuáles son algunas cosas específicas que Abigail hizo en respuesta a esta crisis? ¿Cuáles son algunas cosas que ella no hizo? A ver, primero, ¿qué fue lo que ella hizo? Ya vimos que escuchar. ¿Y la siguiente? Actuó, llevó alimento, muy bien.
Ok, exactamente, valoró también las consecuencias. ¿Qué otra cosa? ¿O qué no hizo? Ok, no fue orgulloso. Ok, bueno, lo que ella hizo fue, se movió con rapidez, con sabiduría, con calma, pero con determinación. Ella supo moverse en el momento de la acción, ¿sí? Supo ser sabia. ¿Qué no hizo? Bueno, no se atemoriza o no tiene miedo ante Nabal o David. No se queda sentada y no es pasiva. Ahora, pregunta, ¿creen que ella tenía miedo? Exacto, exacto. Ojo, el tener valentía no significa que no tenga miedo. No, ¿sí? A veces la situación o el problema que se nos va a venir enfrente nos va a dar miedo y nos va a dar temor y a lo mejor y nos va a poder humillar, nos va a poder hundir. Pero ojo, eso no quiere decir que nos vamos a sentar y vamos a llorar y nos vamos a lamentar y vamos a esperar a que Dios haga un milagro y nos saque de ese hoyo. No, 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 no. Significa que también vamos a actuar nosotros. Pero ¿cómo? Siguiendo la voluntad de Dios, ojo, teniendo buen discernimiento, sabiendo escuchar los buenos consejos y principalmente sabiendo escuchar la voz de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tengamos problemas, cuando vengan dificultades, va a haber muchos consejos, va a haber muchas opiniones, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en medio de todos esos consejos, ¿sí? Ahora, después dice, observa las acciones de Abigail a lo largo de esta situación. Bueno, prácticamente que nos contesta la respuesta, perdón, la pregunta. Dice, Abigail no se acobardó, aunque probablemente tenía miedo en su corazón, no dejó que eso le impidiera hacer lo correcto y sabio. Abigail escuchó la advertencia del empleado de su esposo, a diferencia de Nabal, quien no escuchó a nadie. Abigail no se sentó y no hizo nada. Ella no era pasiva, en cambio, ella tomó acción. Ella se movió rápida, sabia, tranquilamente, pero tranquila y decisivamente. Ella estaba organizada y preparada para una emergencia. Una mujer que camina con Dios está preparada para actuar sabiamente en una crisis. De hecho, subrayen eso es importante. Pero dice, ok, sí, porque ya mero se me va a acabar esto, pero dice, pero no esperes que una vez que estás en medio de una crisis puedas tomar un curso acelerado y convertirte en una mujer sabia de la noche a la mañana. Si no has estado creciendo en sabiduría y discernimiento, serás fácilmente tomada por sorpresa y sin dirección en en una situación de crisis. Y eso es importante, ¿sí? El saber, el estar constantemente estudiando la palabra de Dios, capacitándonos cada día, escuchando, saber escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos hacer, si no empezamos a hacerlo desde ahorita, cuando vengan los problemas, cuando vengan la crisis, te vas a topar con la pared y no vas a encontrar la salida. Por eso es que a veces cuando vienen los problemas a nuestras vidas y te sientes frustrada y no encuentras la salida, hermanas, perdón, pero es porque no fuimos sabias, es porque no nos preparamos. Es porque descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos a Cristo. ¿Qué le pasó a Pedro cuando caminó sobre las aguas? ¿Se acuerdan de ese relato?
Dejó de ver a Jesús y empezó a ver ¿qué? Empezó a ver las olas, de hecho creo que la Biblia dice, empezó a ver las grandes olas, empezó a ver los fuertes vientos, empezó a ver el peligro, empezó a ver las circunstancias, su situación real, y entonces empezó el miedo y entonces se empieza a hundir. Cuando quitamos la vista de Jesús, entonces nos empezamos a hundir y empezamos a dejar de ver a nuestro ancla, a nuestro refugio, me adelanto, a nuestro refugio, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo dejamos de ver. Ahora, ojo, aquí voy a hacer un paréntesis. Más adelante vamos a ver hoy vamos a ver lo que significa ser una esposa sumisa, pero quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque, hermanas, si alguna de ustedes está viviendo con algún esposo muy conflictivo o muy violento, un tipo naval, la palabra sumisa no significa que vas a dejar que él te golpee, que él te humille y que él te denigre. No. En cambio, consejo, busquen apoyo, no se queden sentadas. Es más, Dios no nos llamó a ser sumisas a ese tipo de hombres, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Me estoy haciendo aquí un paréntesis. Sean activas, no te quedes sentada y no tengas miedo. Abigail no le tuvo miedo, fue valiente a pesar de que su esposo era un naval, era un necio, y a pesar de que David venía con la espada desenvainada, ¿sí? Si tienes algún problema de violencia familiar en casa, te recomiendo que busques la ayuda de los pastores o de los líderes de tu iglesia, en caso de que nos vea alguien más, de los líderes de tu iglesia, y si es necesario ir con las autoridades ya gubernamentales o estatales para poner un frente a ese tipo de violencia, ¿sí? Hagamos bien esto. El ser unas mujeres sumisas no quiere decir que Dios quiere que nos golpeen nuestros maridos, no, es todo lo contrario, ¿ok? Y de hecho ellos mismos tienen que estar sujetos a Dios, que les digo, vamos a verlo más adelante. Ahora sí, cerramos ese paréntesis y seguimos hablando del tema de ratito. Dice, Abigail también mostró sabiduría al saber cuándo hablar y cuándo no. ¿Cuántas de esas tenemos esa cualidad? Ay, no veo manos levantadas. No, ¿verdad? Creo que eso nos falla mucho. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba muy seguido. De repente todavía me pasa. Pero yo recuerdo que antes me pasaba más, que no sabía cuándo me tenía que callar, cuándo no tenía que comentar nada y cuándo sí tenía que comentar. Normalmente me pasaba con cuándo no debía hablar. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido muy franca y muy directa en decir las cosas. Creo que alguna vez les comenté, yo antes no medía mis palabras y mucho menos veía a quién se las decía, no me importaba, yo era directa, yo era franca, así fuera mi mamá, y si no me creen, pregúntenle a ella. Yo le decía las cosas como eran, y muchas veces cometí el error de esto, no tener sabiduría al hablar, y muchas veces decía cosas que no debía hablar, cosas que no eran edificantes. Gracias a Dios, ya hemos agarrado un poquito de sabiduría y al menos ya sé diferenciar cuándo hablar, cuándo no, aunque les digo, todavía me pasa. No sé ustedes, pero hay que seguir siendo sabias al hablar y seguir practicando eso, porque casi siempre nos pasa que se nos olvida y ¡puf!, ya soltamos. Cuando menos nos damos cuenta, ya salió la palabra de nuestra boca y fue chin, eso no tenía que decirlo. Bueno, dice, después de descubrir todas las formas en que Abigail se preparó
Para calmar esta crisis, las escrituras dicen, pero no le dijo a su marido Nabal, en el versículo 19. Ella supo en ese momento que Nabal no estaba dispuesto mentalmente para escuchar. Así que ella sabiamente se abstuvo de decirle algo en ese momento, sabiendo que solo lo incitaría más. Además, Abigail sabía a quién debía hablarle. Ella sabía que David tenía un corazón para Dios y ella creía que podía razonar con él. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿ven esas palabritas ahí? ¿Sí? Se la van a llevar de tarea. Ahí pónganle tarea. Van a contestar esa pregunta. Y ahora sí, pasamos a la página 50, la siguiente. Y viene una pregunta, dice, ¿qué evidencias de semejanza a Cristo vemos en las palabras y acciones, obviamente, de Abigail? De hecho, eso es un punto muy interesante. Si checan bien, creo que el texto bíblico dice, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que no permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche, pero habla a tus oídos, mas permite que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Pero interesante, lo que decía Melissa es muy importante. Definitivamente, Abigail va a pedir perdón, ¿por quién? Por todos, no solamente por ella, es más, por ella, ¿no? ¿Ella era culpable? ¿Dónde estaba ella? La Biblia no dice dónde, pero lo que sí dice es que no estaba con Nabal. En ese momento no estaba con Nabal, a lo mejor estaba cocinando, estaba lavando la ropa, estaba dando instrucciones a los criados, estaba dormida, quién sabe qué estaba haciendo. Pero ella no estaba ahí. El error no fue de ella. Es más, si se acuerdan, dice la escritura que un joven criado va a decirle lo que había pasado. Y eso es algo muy interesante. ¿Qué otra forma vemos? ¿O qué otra semejanza? Se humilló, exactamente. Si leemos bien, versículo 27 dice que en cuanto vio a David, se bajó del burro y ¿qué hizo? Se inclinó. Ojo, si ponen atención, dice que se postró sobre el rostro delante de David y se inclinó en tierra. Para los judíos, cuando lean en la Biblia la palabra inclinarse sobre tierra, no quiere decir lo que nosotros conocemos como inclinarse. No. Dice, la traducción literal es acostarte sobre tierra. Ahora sí, todo boca abajo, inclinado completamente, tu frente en la tierra, así. No era de que nada más me inclino y pido perdón o me pongo de rodillas como los japonesitos. No, es completamente hasta tierra. Nada se movía, todo acostado. Era me quedo quieta. Era una forma de respeto por parte de ellos dentro de su cultura. Entonces, cuando vemos esto, significa que Abigail llega y lo que hace ella es inclinarse completamente bajo tierra. Después, ¿alguna otra? Fue mediadora, exactamente, fue intercesora. Y ahí vemos otra cualidad, otra semejanza. ¿Alguna otra? Si no, pasamos a la que sigue.
Ok, la siguiente pregunta es personal, ustedes la van a contestar, ¿ok? Dice, ¿estás enfrentando situaciones de crisis hoy en día, grandes o pequeñas? ¿De qué manera puedes seguir el ejemplo de Abigail? Esto es personal, como les dije, ustedes la van a contestar. Yo les voy a compartir la mía. Dice, aprendiendo a ser valiente, activa y aprendiendo siempre a tener dominio propio, no dejándome guiar por mis emociones, por mis impulsos, puestos mis ojos en Cristo, no desviándome ni a la derecha ni a la izquierda. Después dice Abigail, no excusa a su esposo. Ella es honesta sobre la ofensa, pero ok, gracias. Después viene una preguntita para el siguiente tema. Dice, ¿era Abigail sumisa? Ah, buena pregunta, ¿no? ¿Alguien puede leer? ¿Puede seguir leyendo, por favor? Ok, hasta ahí. ¿En dónde dice eso la Biblia? Es esa, pero de rato. Por, exacto, en Romanos capítulo 13, al final viene un texto que dice, sométase todas las personas a las autoridades, pues por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿a quién nos tenemos que someter todos? Nuestra máxima autoridad es Dios. Y así como las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos tienen que estar sujetas a Dios. Y así como los hijos están sujetos a los padres tienen que estar sujetos también a Dios. Exactamente, al final esto es una cadenita y todos estamos sujetos a nuestras autoridades humanas establecidas por Dios. Vamos a hacer vamos a buscar, dice, busca los siguientes versículos. ¿Qué instrucciones da acerca de la sumisión? Antes, aquí, una pausa. Sumisión significa aceptar la voluntad o autoridad de una persona, generalmente sin oponerse o sin poner resistencia. Ahora sí, ¿qué instrucciones da acerca de la sumisión tanto para las esposas como para las cristianas en general? Iba a decir agosto. Santiago capítulo 4 versículo 7, ¿qué dice? Ok, entonces, ¿a quién nos tenemos que someter? A Dios. En otras palabras, quiere decir que tenemos que aceptar que la voluntad de Dios, el mandato de Dios o la autoridad de Dios, exactamente. Y ahora sí viene la siguiente hojita. Las siguientes citas se las van a llevar de tarea. Y ya van 2 hojitas de tarea, acuérdense. Bueno, si ya la hicieron, ya está. Punto para la hermana porque ya las hizo.
Ok, después, ¿alguien puede leer, por favor? O- ajá. Ok, esa también es personal, esa también la contestan ustedes en casita. Y ahora, ahora sí, hermana, ¿me ayuda a leer, por favor? A ver, pregunta, ¿sí o no? ¿Quién dice que sí? Una, dos, tres, cuatro. ¿Quién dice que no? Una, dos, tres, cuatro. Bueno, al final es personal, ¿verdad? Pero qué, yo le puse que sí. ¿Por qué? Porque la sumisión no quiere decir que tenemos que facilitarle a nuestro marido, hablando en el caso de matrimonio, facilitarle a nuestro marido el pecar. En cambio, todo lo contrario, debemos buscar el proteger a nuestros esposos ah, de la, bueno, pues, proteger a nuestros esposos, no, pues así, ella estaba obrando en beneficio para él. Esa fue mi opinión. Pero si ustedes dicen que no, no hay problema. Ajá, ajá, ¿por qué? Sí, de él. Ajá, no. Ujú. De rato. Ese es hasta el final, pastor. Ajá. Ujú. Ok. ¿Quién? Ok. Ujú. Ok. Es válido también. De hecho, a ver. Ajá. Ujú. Ok. Ajá.
¿ok? De autoridad máxima como Dios. Ajá. Ok. Ok. Bueno, de hecho, sí, les voy a ser sincera, yo coincido. yo coincido, porque, bueno, a lo mejor en mi caso, tal vez debía haberles puesto estos dos ejemplos que yo vi cuando lo estaba estudiando y no lo hice. Primero, no encontré la cita, creo que es Corintios, la verdad no me acuerdo bien, pero si mal no me acuerdo, creo que dice el texto bíblico, si alguien lo encuentra, mejor, para no agregar o quitar palabras, pero el texto bíblico empieza diciendo que las mujeres estén sujetas a sus maridos, ellos son cabeza del hogar, algo así. Efesios 5, ok, para no quitarle ni agregarle. Ajá. ¿Sí? Ajá, sígale. Ajá. Ahí. Ok, brínquese hasta el 27, 28. Ok, hasta ahí. Bueno, am, después el versículo 33 dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ok, y después habla de los hijos y finalmente termina diciendo que someteos los unos a los otros en amor. Pero ok, tomando este texto, yo opino lo mismo que Melissa. ¿En qué sentido? En el sentido de que definitivamente el marido tiene, pero también concuerdo con usted, definitivamente el marido tiene que estar sujeto a Cristo, ¿sí? Si el marido no está sujeto a Cristo, algún pastor dijo por ahí, entonces pues, la mujer tiene permiso de desobedecer al marido. Pero teniendo en cuenta de que su cabeza entonces, su autoridad máxima es Dios, ¿sí? Entonces, ¿a quién tiene que estar sujeta? No, es que a veces pensamos que nada más estamos sujetas al marido, pero no es el único. Hay una cabeza de autoridad máxima que es Dios. Entonces, no estamos sujetas nada más a Él, como los hijos. ¿Qué pasa si como hijo tu padre te da una instrucción, te da una orden, pero va en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué tiene que hacer el hijo? ¿Ok? Ok. Bueno, la persona debe tener discernimiento, pero si la instrucción o la orden va en contra de la voluntad de Dios, el hijo está en todo su derecho y obligación de desobedecer a su padre para obedecer la voluntad de Dios. Lo mismo con el hombre y la mujer, porque a veces nosotras como mujeres también damos instrucciones al marido que van en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? O al revés, el marido da instrucciones que van en contra de la voluntad de Dios. Y entonces sí, tenemos que estar conscientes que nuestra autoridad máxima es Dios y a Él nos sometemos, sea que nuestro cónyuge o nuestros padres o nuestros hijos estén en contra, ¿sí? Porque a veces, digamos, algunos como ya adultos mayores, a veces se les da la facultad a los hijos y los hijos, no sé si a ustedes les pase, pero yo conozco, en caso de mis abuelas, normalmente mis abuelas, a pesar de que ellas son las mamás, muchas veces le hacen caso a sus hijos, que a mí como nieta me da coraje,
Porque yo le digo, no están pensando los hijos por el bienestar de ella, están pensando por el bienestar de ellos. No están viendo el panorama completo. Y ella es la abuela, ella es la mamá, ella tiene toda la autoridad de decir, aquí se hace mi voluntad y yo quiero que sea así. Mas sin embargo, ella como madre, a pesar de eso, se calla y deja que los hijos la gobiernen. Pero si los hijos te están diciendo que hagas algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, así tengas 80, 90 años, tu voluntad se hace. ¿Por qué? Porque va conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? En ese sentido, yo sí estoy de acuerdo de que está siendo sumisa, más que nada a Dios, no tanto a Nabal. Bueno, sigamos porque se nos está yendo el tiempo. ¿Alguien quiere seguir leyendo, por favor? Okay. Después dice, de acuerdo con el versículo 29, ¿qué sucederá con David si continúa confiando en Dios? ¿Mande? Bueno, iba a tener protección, iba a tener cuidado, y iba a ver la promesa de Dios cumplida, en el sentido de que él iba a ser el rey de todo Israel. Y algo interesante que podemos ver es que Abigail reta a David a no responder mal por mal, sino en cambio le recuerda las promesas de Dios para su vida. Le recuerda también lo que pasará con sus enemigos. Y ahora sí, siguiente pregunta en la página 53. ¿Qué pasará con los enemigos injustos de David? Ok. Bueno, dice que recibirá el juicio de Dios, no serán capaces de tocar a David o de hacerle daño, pues su alma y su vida están ligadas a Dios. Es lo que estaba diciendo nuestra hermana. Bueno, al lado, si se dan cuenta en su hojita, viene un cuadrito, ¿ya lo vieron? Este cuadrito dice, la sumisión no significa qué. Bueno, ese lo pueden leer en sus casas, para que, como les decía, pues tengan un panorama más amplio de lo que significa ser sumisa y lo que significa no ser sumisa. Y vuelvo a comentarles, si alguna mujer aquí presente está sufriendo de abuso doméstico, con toda la confianza del mundo, acérquense al pastor, a la hermana Dunia y a sus autoridades gubernamentales y busquen ayuda, porque sumisión no significa que el hombre sea superior a ustedes. De hecho, creo que es la primera con la que empieza. Ahora sí, siguiendo. Abigail desafía a David a mirar el panorama completo del plan de Dios y a no devolver mal por mal. Ella lo afirma a luchar en la batalla del Señor y le recuerda a David la protección y cuidado de Dios para aquellos que permanecen al Señor,
pero aunque pertenecen al Señor, y el juicio que les espera a aquellos que se oponen a Dios y a sus siervos. ¿De qué manera ves estos temas a lo largo de la palabra de Dios? ¿Alguien quiere contestar? Nada más una. Perdón, que si permanecemos en Dios hasta el final de nuestra vida, el Señor estará siempre protegiéndonos. Okay. Es lo que le promete a David, ¿no? Exactamente. ¿Qué otra? ¿Alguien más? Bueno, yo opino lo mismo. Puse en medio del conflicto o de cualquier problema, debo recordar que Dios siempre es fiel, y si yo permanezco fiel a Él, Él juzgará y destruirá a todos los que le resisten. Por lo tanto, debo seguir confiando en Él y escuchando su voz. Bueno, esa fue mi opinión. Después dice en el versículo 29, Abigail dice: si se levantan para perseguirte y para buscar tu vida, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven en el Señor tu Dios. Esta frase, ligada en el haz de los que viven en el Señor, se refiere a la práctica de tomar los objetos de valor y envolverlos en un paquete para mantenerlos a salvo. Es como si fueras enrollado en una espuma, o sea, para que no te dañes. Si eres hija de Dios, este versículo describe tu posición en Cristo. Tu vida está ligada o guardada en el cuidado del Señor, bajo la protección de la divina providencia. Él te colocó en un lugar especial y te envolvió en Cristo, es donde estás a salvo. Y esa frase está muy bonita por si la quieren subrayar. Ok, las siguientes citas, como ya es costumbre, las llevan de tarea. Muy bien, ya llevamos 3 tareas. Después dice, Abigail era una mujer sabia. Podemos ir cortando. Perdón, gracias. Abigail era una mujer que sabía lo que era desde el vivir en un matrimonio difícil, tener su vida entretejida en la vida del Señor, su Dios. No podía escapar de sus circunstancias difíciles, pero sabía que su persona interior estaba a salvo. Entonces ella podría decirle a David: no importa que Nabal entre en tu vida está entretejida en la vida de tu Señor. Lo mismo aplica para ti si crees en Cristo, para el perdón de tus pecados. Eres una hija de Dios, entonces estás envuelta en su eterna protección. No importa el problema temporal que enfrentes, puedes descansar sabiendo que Él te protegerá siempre. Nada puede lastimarte o dañarte que Él no pueda librarte o ayudarte a cruzar. Él está cuidando en cada detalle de tu vida. Él te está cuidando en cada detalle de tu vida. ¿De qué manera te alienta el saber que estás envuelta en la protección eterna de Cristo? ¿Alguien? Cualquier situación. Ay, perdón. Aunque ante cualquier situación, si nuestra confianza plena está en Dios, los problemas siempre Dios nos da una salida, nos va dando un panorama de que todo va a estar bien. Ok. Bueno, ahí le vamos a cortar por orden de la directora. Y teniendo eso en cuenta, quiero que escuchen una canción, una alabanza. Sí, es una canción. Me gustó mucho
Y esta alabanza, o esta canción, me gustó porque me ayudó. ¿En qué sentido? Me ayudó a recordar de en quién tienen que estar puestos mis ojos. Me ayudó a recordar lo que ya sabía. Porque, no sé ustedes, pero hay muchas cosas que ya sabemos. Ya sabemos que Dios está con nosotros, ya sabemos que Él nos va a cuidar siempre, ya sabemos que Él es fiel a sus promesas, ya sabemos que Él se vengará de todos sus enemigos y los enemigos de sus siervos. Lo sabemos, pero no sé ustedes, pero a mí normalmente se me olvida. Entonces esta canción me gustó porque me ayuda a recordar eso. Entonces la van a poner, por favor. ¿Quieres que empiece otra vez?
Hermanas, recuerden eso, pueden pasar, como decía la canción, pueden pasar por el fuego, pueden subir las aguas, pueden venir diferentes circunstancias a su vida, pero recuerden que al final todo obra para bien y todo dará buen fruto. Al final Dios es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos. Tal vez seremos destruidos más de una vez, pero recuerden que Él tiene un propósito y Él nos está perfeccionando, y el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú sigues hablando en nuestras vidas, sigues cambiando nuestras vidas, Señor, sigues moviéndonos, Señor, a ser cada día más parecidos a ti, Padre. Rogamos, Señor, que seas tú el que nos siga guardando, que nos siga bendiciendo, pero sobre todas las cosas, que seas tú, Padre, el que nos siga cambiando y modificando, Señor, para parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, que no veamos las circunstancias, que no veamos los problemas, que no veamos el panorama actual, Señor, sino que nuestra mira esté puesta en ti, Señor, y que queramos, Señor, nada más seguir tus pisadas, Señor. Ayúdanos, Padre, a esperar en ti, a confiar en ti, Señor, pero también a ser movidas por tu Espíritu Santo, a ser movidas a actuar, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a escuchar tu voz, perfecciona nuestros oídos y nuestros corazones para poder distinguir, Señor, tu voz, para poder ver tu voluntad, Señor, y seguirla, Padre bendito. Dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti. Amén.